Azul marino, más que un simple horizonte, un lugar lleno de secretos donde los expertos muestran la realidad. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta edición de Azul Marino. Para nosotros son muy importantes sus comentarios y sus sugerencias, por lo que está a su disposición el teléfono 259-2280 aquí en la ciudad de Hermosillo, y si nos escuchan desde el campus Unison de la Unidad Centro, se pueden comunicar a través de las extensiones 8280 y 8580. Cuando ingrese a Facebook, no se olvide visitarnos en Azul Marino Radio, en donde también puede comunicarse con nosotros. Además, no se les olvide nuestro correo electrónico azulmarinoradio@gmail.com. Nuestras transmisiones las puede escuchar simultáneamente en cualquier parte del mundo en el portal de Radio Universidad www.radio.uson.mx. Estaremos en la conducción Manuel Grijalvo Achón, Lourdes Juárez Romero y su servidora Amabel Ortega Rivera. Este programa nace de la colaboración entre la Estación Regional del Noroeste de la UNAM, del Colegio de Oceanólogos de Sonora y de la Academia de Ciencias del Mar del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. Tendremos información referente a nuestros recursos naturales terrestres y marinos en las diferentes secciones del programa. Y también, como todas las semanas, tendremos a un invitado distinguido. Los invitamos a que se queden con nosotros, ya que en estos momentos iniciamos con nuestra primera sección. Olas marinas. Más allá de la marea. Noticias desde el mar. En las noticias les comentaremos que regresa una ballena piloto al mar tras una extensa rehabilitación en un parque acuático turístico en Orlando, Florida. La administración del parque dijo en un comunicado que el cetáceo de 328 kilos fue devuelto al mar hace unos 15 días a 225 kilómetros de la costa occidental de Florida. La ballena había encallado en la arena el 1 de julio en el norte de Florida. Rescatistas de la Universidad de Florida y del Acuario Marino Clearwater la llevaron al parque acuático. Funcionarios del parque dijeron que la ballena respondió rápidamente al tratamiento. Se elaboró un plan para regresarla al mar cerca de un hábitat de ballenas piloto, y una goleta del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos la transportó hasta el lugar. Al cetáceo se le colocó un transmisor con enlace satelital que permitirá seguir sus movimientos. Pasando a otra nota, tenemos que un grupo internacional que estudia crustáceos galardona a un mexicano. Debido a sus estudios sobre la fauna de invertebrados marinos en el Pacífico mexicano, Michael Hendricks Renners, investigador en la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue reconocido con The Crustacean Society Excellence in Research Award 2016. Con este galardón, el académico de invertebrados bentónicos de la UNAM se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano en obtener este reconocimiento, que antes recibieron otros 27 académicos, 14 de Estados Unidos, 9 europeos, 2 australianos, un chino y un israelí. El doctor Hendricks dijo que le sorprendió que le dieran el premio porque es muy apreciado a escala internacional. Mencionó que conoció a muchos que lo obtuvieron en el pasado con una larga carrera, fundadores de instituciones, verdaderos pilares de la carcinología a nivel mundial, así que recibe este premio con humildad. Este premio es entregado desde 1982 por The Crustacean Society, agrupación internacional abocada a la carcinología, es decir, al estudio de la biología de los crustáceos que se caracterizan por tener un exoesqueleto articulado. El galardonado, de origen belga e integrante de la comunidad de la UNAM desde hace 36 años, señaló que el premio reconoce la trayectoria de los científicos y su producción, pero también su liderazgo, desarrollo e impacto en el contexto regional. Hendricks Renners también es el encargado desde 1981 del Laboratorio de Invertebrados Bentónicos y ha sido jefe científico de 23 campañas oceanográficas a bordo del buque oceanográfico El Puma de la UNAM. Además, es fundador y curador de la colección regional de invertebrados marinos, una de las más grandes de América Latina, que cuenta con más de 220,000 ejemplares de unas 2,200 especies. Fue jefe de la Unidad Académica Mazatlán de octubre de 1995 a junio del 2000
y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Carcinología desde 1996 a la fecha. Estimado auditorio, quédese con nosotros porque nos vamos a la playa, porque ya nos está esperando nuestra invitada del día. Olas que vienen, olas del mar. La entrevista desde la playa. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe como invitada la maestra en ciencias Marta Judith Román Rodríguez, con quien charlaremos sobre el monitoreo biológico de especies prioritarias en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y del Delta del Río Colorado. Marta Judith Román Rodríguez es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene una maestría en Ciencias en Ecología Marina por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Desde julio de 1988 a la fecha, se ha desempeñado como investigador de tiempo completo en la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, diseñando y llevando a cabo proyectos de investigación en recursos pesqueros, humedales, ecoturismo, educación ambiental e involucramiento público dentro de la Reserva de la Biosfera, Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. También se desempeña como asesor en materia de ecoturismo del Grupo de Ecoturismo del Ejido Luis Encinas Johnson y es técnico responsable con certificación para aprovechamiento de aves acuáticas en el Ejido Luis Encinas Johnson y el Doctor. También está a cargo de la representación del grupo técnico de la Curvina Golfina. Le damos la bienvenida aquí en Azul Marino a la maestra en ciencias Marta Román. Mucha gente habrá oído que en Sonora tenemos la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado. Así que para entrar en tema, Marta, por favor, explícanos por qué es importante el monitoreo biológico en un área natural protegida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación antes que nada al programa. Y claro que sí, con mucho gusto puedo platicarles un poco sobre este tema tan importante, sobre todo en las áreas naturales protegidas. Si nos ponemos a pensar sobre lo que implica el monitoreo biológico, es una herramienta bastante importante cuando se trata del manejo de los recursos. En el caso del área natural protegida, pues es muy importante porque de esta manera podemos dar seguimiento a ciertas especies que son de importancia o de relevancia dentro del área protegida y que necesitamos conocer cómo es su dinámica poblacional dentro del ecosistema. Ahí es donde el monitoreo biológico representa una importante herramienta para poder dar continuidad a este tipo de estudios o de evaluación de los recursos naturales. Bueno, Marta, ¿y cuáles son las especies con las que trabajas actualmente realizando monitoreo biológico? Bueno, ahorita en los últimos 15 años he estado trabajando sobre todo con la especie pesquera que es la curvina golfina, que es una de las importantes especies comerciales dentro de la reserva, y de ahí la importancia de este monitoreo, porque precisamente como es un recurso aprovechable es necesario seguirle, digamos, la huella al recurso para saber cuál es la salud de la población para que este aprovechamiento continúe siendo sustentable. Y la otra especie es la del pez cachorrito del desierto. En este caso, esta especie ha sido poco estudiada dentro de la reserva y el año pasado iniciamos un proyecto con un programa de monitoreo para ver cuál es la situación actual de su población dentro del área protegida. La curvina golfina es una de las especies importantes y emblemáticas de nuestras costas, sin duda alguna, Marta. ¿Cuáles son los principales o más relevantes resultados del monitoreo biológico de esta especie, de la curvina golfina? Bueno, dentro de los resultados importantes que tenemos después de ya, de hecho este año es los 20 años de monitoreo de esta especie. Hemos podido detectar, por ejemplo, cuando ha habido cambios en la población en cuanto a la estructura de tallas y de edades, gracias a este monitoreo. Y también en un inicio el monitoreo sirvió para ir planeando las vedas, digamos, locales del recurso, ya que este recurso se trabaja
por mareas. Entonces vemos a través de cómo va evolucionando la marea, va evolucionando también el desarrollo gonadal de la especie, porque la especie migra al Alto Golfo en época reproductiva. Entonces el monitoreo de cómo se va desarrollando la gónada de la especie nos permite saber cuándo se puede hacer, digamos, un paro de la pesca para darle chance, por así decirlo, a la especie a desovar y que quede, digamos, material genético o germoplasma pues disponible para que se renueve el stock pesquero. Eso yo creo que es dentro de lo más importante que hemos podido lograr con este monitoreo. Marta, hablemos, de retos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el monitoreo biológico de una especie pesquera importante como es la curvina golfina? El primero y el que nos encontramos generalmente cuando empezamos a trabajar con alguna especie que es aprovechable es, digamos así, la renuencia de la gente que aprovecha, del usuario, a permitirnos llevar a cabo este monitoreo, a permitirnos revisar las muestras a través de, en este caso, de la pesca comercial. Muchas veces piensan que uno va a trabajar en hacer este monitoreo para prohibirles el aprovechamiento. Entonces el principal reto es convencer a las comunidades de que este monitoreo es importante, no para poner vedas o para restringirles el acceso al recurso, sino todo lo contrario, para poder saber cómo manejar mejor el recurso. Entonces este es yo creo que es el primer reto que hay que vencer cuando uno inicia con un proyecto de este tipo. Ahora bien, nos dices que también trabajas con peces de agua dulce. ¿Cuál es la relevancia para la reserva del Alto Golfo el monitoreo del pez cachorrito del desierto? Sí, en el caso del cachorrito del desierto, pues es una especie que no es aprovechable. En realidad, la importancia de esta especie es más que nada ecológica y de conservación dentro de la reserva, porque el pez cachorrito es el único pez nativo que ya tenemos en la zona. Ya no existen, eran 7 especies de peces nativos en el área y ahora el único que nos queda es el cachorrito. Entonces, la importancia de llevar a cabo un proyecto de monitoreo sobre esta especie es que necesitamos detectar los sitios principales de ocurrencia dentro de la reserva para enfocar esfuerzos de manejo y conservación de los mismos, para no perder la última especie que tenemos en el delta del río Colorado de peces nativos de agua dulce. Pero como buenos aprovechadores de los recursos, ¿cuáles son o serían los beneficios de mantener un monitoreo biológico permanente sobre este pez, el cachorrito del desierto? Bueno, la importancia es esa, que no vamos a perder la última especie que tenemos y necesitamos, digamos así, tratar de extender su distribución dentro del delta. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen ejemplares de pez cachorrito y son ejemplares que han sido llevados de aquí, de México, para allá, para restaurar las poblaciones allá. Entonces, la importancia de mantenerlo aquí es que, digamos, tenemos los únicos sitios en toda la distribución de esta especie en la cuenca del río Colorado, que incluye tanto México como Estados Unidos. Tenemos los únicos sitios naturales donde se encuentra el cachorrito del desierto. Marta, pues también los habitantes, la población humana es un elemento muy importante, clave en estas áreas de reserva. Dinos, ¿cuál es el papel de las comunidades locales ahí en el Alto Golfo en estos programas de monitoreo biológico que nos estás platicando? Bueno, como te decía anteriormente, primero nos enfrentamos un poco a la oposición de la gente a facilitarnos el acceso a los recursos para poderlos monitorear cuando son aprovechables, o bien cuando no lo son, como en el caso del pez cachorrito, pues tratar de generar esa información para que ellos conozcan de sus especies y puedan involucrarse de alguna manera en su conservación. Entonces hemos visto que si nosotros hacemos partícipes a la comunidad para involucrarse prácticamente en el monitoreo, es decir, que trabajen con nosotros tomando muestras o capacitándolos para que sepan cómo llevar a cabo la toma de muestras para este monitoreo, ha sido también importante, porque ellos ven que el trabajo en realidad va enfocado
ya sea la conservación de la especie o bien enfocado a conservarlo para seguir aprovechándolo, no para ponerles una veda o para restringirles el acceso al recurso. Entonces hemos visto que si nosotros hacemos una retroalimentación de la información que estamos generando, o sea, si la llevamos también a las comunidades para que ellos conozcan estos resultados, es una pues también una herramienta importante para darle continuidad a este tipo de monitoreo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, Marta, todo esto que nos platicas es muy interesante y Sonora tiene un papel muy importante y un gran compromiso para la conservación de los ecosistemas. Como el tiempo es limitado, ¿habría algo más que quisiera mencionar para cerrar esta charla? Pues básicamente decirle a la gente que es importante este tipo de trabajo para la gente que hacemos monitoreo biológico y pedimos la colaboración sobre todo de ellos para poder darle continuidad y a la vez estamos en la mayor disposición para donde sea necesario en cualquier foro presentar la información a las comunidades y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Agradecemos a la maestra en ciencias Marta Judith Román Rodríguez que nos haya visitado aquí en cabina para compartir con nosotros su experiencia en el Alto Golfo. Estimado auditorio, los invitamos a que se queden con nosotros para nuestra siguiente sección. Cápsulas submarinas. Desde el fondo del mar. Las reservas de la biosfera son áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Originalmente, el concepto surgió a partir del programa El hombre y la biosfera del UNESCO, puesto en marcha en 1971. Pero la denominación Reserva de la Biosfera ha sido afortunada y ha sido usada como una de las figuras de protección medioambiental en muchos países, como ha sucedido en México, sin que tenga ya relación con el programa del UNESCO. En México, las reservas de la biosfera son administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, encargado de la administración de las áreas naturales protegidas. Además, en México, como sucede en casi todos los países, son varias las administraciones involucradas en la protección medioambiental, a nivel federal, estatal y municipal, que coexisten con algunas instituciones y organismos que administran algunas áreas protegidas, como son las universidades, patronatos, institutos científicos, etc. En general, todas esas administraciones e instituciones han hecho uso de la denominación de Reserva de la Biosfera, por lo que debe de extremarse el cuidado al reconocerlas, ya que no todas forman parte del mismo grupo de áreas protegidas. La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado se localiza al noreste de Baja California y noroeste de Sonora. Fue oficialmente decretada el 10 de junio de 1993 con una superficie de 934.756 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 82.5% constituyen la zona de amortiguamiento y el restante 17.5% corresponde a la zona núcleo, denominada Delta del Río Colorado. Comprende aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y porciones terrestres de los municipios de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado en el estado de Sonora y de Mexicali en Baja California. El establecimiento de la reserva nace de la necesidad de atender la problemática relacionada con la disminución de la productividad pesquera, la urgente protección de la vaquita y la totuaba, así como de la evaluación de los humedales, promoviendo el tránsito hacia el aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos marinos y terrestres con que cuenta la reserva. La reserva es una de las áreas naturales protegidas de mayor prioridad en México, toda vez que en 1995 fue incluida en el programa del hombre y la biosfera de la UNESCO,
se considera área de importancia para la conservación de las aves, forma parte de la red hemisférica de reservas para aves playeras, como sitio de importancia dentro de la ruta migratoria del Pacífico de aves acuáticas y como área de importancia para la conservación de aves en México. Además, en el 2005, la reserva fue incluida en la designación como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO, junto con las islas del Golfo de California. Asimismo, cuenta con 3 sitios Ramsar bajo su administración. Estos son sitios de importancia para la conservación de las aves y son los humedales remanentes del río Colorado y los humedales de Bahía Adair. Y ahora vayan por lápiz y papel porque seguimos con especies marinas, la hora de las recetas. Especies marinas. El sabor de los océanos. Hoy les tenemos una sabrosa receta de milanesas de cobia al horno. Manuel, ¿nos dices qué es necesario para esta receta, por favor? Vamos a ocupar 1 kilo de filetes de cobia, 1 taza de mantequilla derretida, 2 tazas de pan condimentado rallado, 2 tazas de queso parmesano finamente rallado, 2 cucharaditas de sal con ajo y 1 cucharadita de albahaca fresca finamente picada. ¿Cómo se prepara? Primero hay que enjuagar los filetes y secarlos bien con un papel toalla. Después los colocamos junto con la mantequilla derretida en un refractario para meterlos al horno. Aparte, mezclamos el resto de los ingredientes en un recipiente grande. Precalentamos el horno a 190 grados centígrados. Pasamos los filetes por la mezcla de pan rallado, asegurándonos de que queden bien empanizados uno a la vez. Y los volvemos a colocar en el refractario previamente aceitado y horneamos durante 20 minutos. Ya que esté listo, lo podemos acompañar con una ensalada fresca o con arroz. Y ahora, ¿qué les parece una receta muy veracruzana? Se llama tapado de juile o jolote. Lourdes, ¿qué vamos a necesitar para esta receta, por favor? Sí, vamos a ocupar 2 kilos de filete de pescado, 15 hojas de hierba santa o acuyo, 5 chiles anchos, 5 chiles chipotles, que es opcional, 4 dientes de ajo, 2 cucharadas de manteca, 2 jitomates medianos, 1/4 de cebolla y sal. Primero lavamos los filetes y los dejamos reposar 10 minutos con un poco de sal. Aparte, en una olla ponemos a hervir los chiles, el ajo, el jitomate y la cebolla hasta suavizar. Licuamos perfectamente lo anterior y freímos la salsa en un sartén con la manteca. Revolvemos y sazonamos con sal. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y untamos con aceite un molde refractario y extendemos las hojas de hierba santa y colocamos los filetes de pescado sobre estas. Bañamos los filetes con la salsa y cubrimos con más hojas de hierba santa, envolviendo muy bien. Puedes cubrir con papel aluminio para evitar que las hojas se resequen mucho. Y horneamos por 30 minutos y servimos de inmediato. Se acompaña muy bien con un arroz blanco. ¿Y qué les parece para acompañar esta receta? Les tenemos un postre de gelatina de naranja y crema. Lourdes, ¿qué se necesita para esta receta? Esta receta nos rinde 8 porciones y vamos a ocupar los siguientes ingredientes. 2 paquetes de 3 onzas cada uno de gelatina sabor naranja, 2 tazas de agua hirviendo, un paquete que viene siendo 8 onzas de queso crema suavizado a temperatura ambiente, media taza de leche condensada azucarada, 2 tazas de agua fría y medio litro de crema para batir montada. ¿Cómo se prepara? Primero agregamos las 2 tazas de agua hirviendo a la gelatina en polvo en un tazón grande. Agregamos el queso crema y la leche condensada. Lo batimos bien hasta que estén bien mezclados. Agregamos las 2 tazas de agua fría y vaciamos la mezcla en 8 copas individuales de postre. Refrigeramos durante 4 horas o hasta que cuajen. Las decoramos con la crema para batir montada, que significa que ya está levantada con un poco de azúcar, y servimos. A veces podría ser difícil poder apuntar todo el procedimiento, pero ustedes no se preocupen. Pueden escribirnos a nuestro portal de Facebook Azul Marino Radio o bien a nuestro correo electrónico azulmarinoradio@gmail.com y con todo gusto les vamos a proporcionar la receta que nos pidan.
Hemos agotado el tiempo para esta edición de Azul Marino, pero si ustedes nos lo permiten, nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Agradecemos a la Dirección de Comunicación por hacer posible este programa. En la operación técnica estuvo Norberto Iván Solano. En la conducción estuvimos Lourdes Juárez Romero, Amabel Ortega Rivera y su servidor Manuel Grijal Bachón. Los recursos terrestres y marinos no son una fuente inagotable. Por eso la intención de Azul Marino es llevarle noticias e información que sirvan para fomentar la cultura del cuidado y del uso responsable de nuestros recursos. No olvides que los océanos y la tierra son fuente de vida, por lo que cuidarlos es tarea de todos. Que tengan un buen día. Radio Universidad presentó Azul Marino, en donde la profundidad es solo un pretexto.